Para disfrutar audiolibros presenta Las Mil y Una Noches, narrado por Sundi Locare. Acompáñanos en este viaje literario. Pero cuando llegó la noche 268, ella dijo, y la dejó para ir a preparar el golpe. Y hay que advertir que aquella noche el califa había entrado en el aposento de su esposa porque era el primer día del mes, y reservaba con regularidad aquel día para hablar con ella de los asuntos corrientes y preguntarle su opinión sobre todas las cuestiones generales y particulares del imperio. Efectivamente, cifraba en ella una confianza ilimitada, y la quería por su cordura y su belleza inextinguible. Pero también hay que advertir que antes de entrar en la habitación de su esposa, el califa tenía costumbre dejar en el vestíbulo, encima de un velador especial, un rosario de cuentas alternadas de ámbar y turquesas, su alfanje recto, con empuñadura de jade incrustada de rubíes gordos como huevos de paloma, su sello regio y una lamparita de oro adornada con pedrería que le alumbraba cuando por las noches inspeccionaba secretamente el palacio. Ahmed Latiña conocía todos estos pormenores que le sirvieron para realizar su proyecto. Aguardó las tinieblas de la noche y el sueño de los esclavos para colgar una escala de cuerda a lo largo del muro del pabellón que servía de aposento a la esposa del califa, trepar por ella y penetrar silencioso como una sombra en el vestíbulo. Llegado allí, se apoderó en un momento de los 4 objetos preciosos y se apresuró a bajar por donde había subido. Desde allá corrió a casa de Grano de Belleza y por el mismo medio penetró en el patio y sin hacer el menor ruido quitó uno de los baldocines de mármol del pavimento, abrió rápidamente un hoyo y allí metió los objetos robados. Y después de haberlo dejado todo en orden, desapareció para seguir bebiendo en la taberna del judío Abraham. Sin embargo, Ahmed Latiña, a fuer de perfecto ladrón, no había podido resistir al deseo de apropiarse de uno de los objetos preciosos. Por lo tanto, había separado la lamparita de oro y en vez de enterrarla con lo demás en el hoyo, se la había metido en el bolsillo, diciendo para sí: «No acostumbro dejar de cobrar la comisión, me pagaré a mí mismo». Volviendo al califa, grande fue su sorpresa cuando por la mañana ya no encontró en el velador los 4 objetos preciosos. Y cuando, interrogados los eunucos, se tiraron de bruces al suelo protestando de su ignorancia, le entró al califa una cólera sin límites, de tal modo que se puso inmediatamente el terrible ropón del furor. El tal ropón era todo de seda roja, y cuando el califa se lo ponía, era señal de seguro desastre y de calamidades espantosas sobre la cabeza de cuantos le rodeaban. Revestido el califa con el ropón rojo, entró en el diván y se sentó en el trono, solo en el salón. Y todos los chambelanes y visires entraron uno por uno y se prosternaron con la cara contra el suelo, y permanecieron en tal postura, menos Giafar, que aunque muy pálido, estaba erguido, con los ojos fijos en los pies del califa. Pasada una hora de espantable silencio, el califa miró a Giafar impasible y le dijo con voz sorda: «La copa hierve,
Giafar contestó: Alá evite todo mal. Pero en aquel momento entró el walí, acompañado de Ahmed Latiña, y el califa le dijo: Acércate, Emir Khaled, dime cómo está la tranquilidad pública en Bagdad. El walí, padre de gordo hinchado, contestó: La tranquilidad es perfecta en Bagdad, oh emir de los creyentes. El califa exclamó: Mientes. Y como el walí, trastornado, aún no sabía el origen de aquella ira, Giafar, que estaba a su lado, le deslizó al oído en 2 palabras motivo, acabando de consternarle. Después le dijo al califa: Si antes de esta noche no has podido dar con los objetos preciosos que me son más queridos que mi reina, colgaremos tu cabeza a la puerta del palacio. Oídas estas palabras, el walí besó la tierra entre las manos del califa y exclamó: Oh emir de los creyentes, el ladrón debe ser alguien de palacio, porque el vino que se agria lleva en sí su propio fermento, y además permite decir a tu esclavo que el único responsable ha de ser el comandante especial encargado de esta vigilancia, y que además conoce uno por uno a todos los ladrones de Bagdad y del imperio. Su muerte habría de preceder por lo tanto a la mía, si no aparecieran los objetos perdidos. Entonces se adelantó Ahmed Latiña, comandante de vigilancia, y, después de los homenajes debidos, dijo al califa: Oh emir de los creyentes, descubriremos al ladrón, pero ruego al califa me facilite un firmán que me permita hacer pesquisas en casa de todos los habitantes de palacio y en las de todos los que entran aquí, sin excluir la del cadí, ni la del gran visir Giafar, ni la de Grano de Belleza, gobernador de palacio. Y el califa mandó que se le facilitara en el acto el firmán pedido. Y dijo: De todos modos he de cortar la cabeza a alguien, o a ti o al ladrón. Escoge. Y juro por mi vida y por la tumba de mis antepasados, que aunque el ladrón fuera mi hijo, el heredero de mi trono, mi decisión será la misma: la muerte por horca en la plaza pública. Oídas estas palabras, Ahmed Latiña, con el firmán en la mano, se retiró y fue a buscar a 2 guardias del cadí y a otros 2 del walí, y empezó inmediatamente sus pesquisas, visitando la casa de Giafar y la del cadí y la del walí, y llegó después a la de Grano de Belleza, que todavía ignoraba cuanto acababa de ocurrir. Ahmed Latiña, con el firmán en una mano y una pesada vara de cobre en la otra, entró en el vestíbulo y enteró de la situación a Grano de Belleza y le dijo: Yo me guardaría muy bien, señor, de llevar a cabo pesquisas en la casa del fiel confidente del califa. Permíteme, pues, que me retire como si la hubiera hecho. Grano de Belleza dijo: Alá me libre de todo ello, oh jefe de vigilancia. Tienes que cumplir tu deber hasta el fin. Entonces Ahmed Latiña dijo: Voy a hacerlo solo por fórmula. Y con aspecto negligente salió al patio y empezó a darle la vuelta,
golpeando en cada baldosín de mármol con la pesada vara de cobre, hasta que llegó al baldosín consabido, que al recibir el golpe sonó a hueco. Al oír este sonido, Ahmed Latiña exclamó: «Oh Señor, por Alá, se me figura que aquí debajo debe haber algún subterráneo que encierra un tesoro de pasados tiempos». Y Grano de Belleza dijo a los 4 guardias: «Tratad, pues, de quitar el baldosín para que veamos lo que hay debajo». Y enseguida los guardias hicieron penetrar sus instrumentos en las junturas del baldosín de mármol y lo levantaron. Y a la vista de todos aparecieron 3 de los objetos robados: el alfanje, el sello y el rosario. Al verlos, gritó Grano de Belleza: «En nombre de Alá», y cayó desmayado. Entonces Ahmed Latiña mandó llamar al cadí y al walí y a los testigos, que levantaron inmediatamente acta del descubrimiento, y todos pusieron su sello en el documento, y el cadí en persona fue a entregárselo al califa, mientras los guardias se apoderaban de Grano de Belleza. Cuando el califa tuvo entre las manos los 3 objetos robados, menos la lámpara, y se enteró de que se habían encontrado en la casa de aquel a quien consideraba su más fiel confidente e íntimo amigo, a quien había colmado de mercedes, depositando en él ilimitada confianza, permaneció durante 1 hora sin decir palabra, y después se volvió hacia el jefe de los guardias y dijo: «Que le ahorquen». Inmediatamente salió el jefe de los guardias y mandó pregonar la sentencia por todas las calles de Bagdad, y fue a la casa de Grano de Belleza, al cual prendió y cuyos bienes y mujeres confiscó en el acto. Los bienes ingresaron en el tesoro público y las mujeres iban a ser subastadas en el mercado como esclavas. Pero entonces el walí, padre de Gordo Hinchado, declaró que se llevaba una, que era la esclava comprada por Giafar, y el jefe de los guardias hizo llevar a su propia casa a la otra, que era Zobeida, la de la voz hermosa. Y el jefe de guardias era precisamente el mejor amigo de Grano de Belleza, y le había consagrado un afecto paternal que nunca habíase desmentido. Y aunque ejecutaba en público las terribles medidas de rigor dictadas contra Grano de Belleza por la ira del califa, se propuso salvar la cabeza de su hijo adoptivo, y empezó por poner en seguridad dentro de su casa a una de sus esposas, a la bella Zobeida, aniquilada por la desventura. Aquella misma noche había de ser ahorcado Grano de Belleza, encadenado por lo pronto en la cárcel. Pero el jefe de los guardias velaba por él. Fue a buscar al carcelero mayor y le dijo: «¿Cuántos presos hay condenados a que les ahorquen esta semana sin remedio?». El otro contestó: «Unos 40, poco más o menos». El jefe de los guardias dijo: «Quiero verlos a todos». Y les pasó revista uno tras otro repetidas veces, y acabó por escoger uno que se parecía de un modo asombroso a Grano de Belleza, y dijo al carcelero: «Este me va a servir.
como en otro tiempo la bestia sacrificada por el patriarca padre de Ismael en lugar de su hijo. Se llevó, pues, al preso, y a la hora señalada para el suplicio fue a entregárselo al verdugo, que inmediatamente, y ante la muchedumbre inmensa congregada en la plaza, y después de las formalidades piadosas acostumbradas, echó la cuerda al cuello del supuesto grano de belleza y de un empujón lo lanzó, ahorcado, al espacio. Hecho esto, el jefe de los guardias aguardó que oscureciera para ir a sacar de la cárcel a grano de belleza y llevárselo ocultamente a su casa. Y entonces le reveló lo que acababa de hacer por él, y le dijo: pero, por Alá, ¿cómo te dejaste tentar por esos objetos preciosos, hijo mío, habiendo puesto el califa en ti toda su confianza? Al oír estas palabras, Grano de Belleza cayó desmayado de emoción, y cuando recobró el sentido a fuerza de cuidados, exclamó: por el nombre augusto y por el profeta, oh Padre mío, soy completamente ajeno a ese robo y desconozco su causa y su autor. Y el jefe de los guardias no vaciló en creerlo y le dijo: tarde o temprano, hijo mío, se descubrirá al culpable. Pero tú no puedes seguir un momento en Bagdad, pues no en vano se tiene a un rey por enemigo. Por lo tanto, me voy a marchar contigo, dejando en casa cerca de mi mujer a tu esposa Zobeida, hasta que Alá, con su sabiduría, varíe tal estado de cosas. Después, sin dar tiempo siquiera a Grano de Belleza para despedirse de su esposa Zobeida, se lo llevó, diciéndole: ahora mismo nos vamos al puerto de Ayas, en el mar Salado, para embarcarnos hacia Iscandaria, en donde aguardarás los sucesos, viviendo tranquilamente, pues esa ciudad de Iscandaria, oh hijo mío, es muy agradable de habitar y sus alrededores son verdes y benditos. Enseguida, ambos se pusieron en camino de noche y pronto se vieron fuera de Bagdad. Pero no tenían cabalgaduras y ya no sabían cómo proporcionárselas, cuando vieron a dos judíos cambistas de Bagdad, hombres muy ricos y conocidos del califa. Entonces el jefe de los guardias temió que fueran a contar al califa que le habían visto con Grano de Belleza vivo. Se adelantó hacia ellos y les dijo: bajad de las mulas. Y los dos judíos se apearon, temblando, y el jefe de los guardias les cortó la cabeza, les cogió el dinero y montó en una mula, dándole la otra a Grano de Belleza, y ambos siguieron su camino hacia el mar. Llegados a Ayas, cuidaron de confiar sus mulas al propietario del khan en que pasaron para descansar, encargándole que las cuidase mucho, y al día siguiente buscaron juntos un barco que saliera para Iscandaria. Acabaron por encontrar uno que estaba a punto de darse a la vela. Entonces, el jefe de los guardias, después de dar a Grano de Belleza todo el oro arrebatado a los judíos, le aconsejó vehementemente que aguardara en Iscandaria con toda serenidad las noticias que no dejaría de enviarle desde Bagdad,
y hasta que esperase su llegada a Iscandaria, desde donde le volvería a llevar a Bagdad, cuando se descubriera al culpable. Luego le abrazó, llorando, y le dejó cuando ya el navío henchía las velas, y se volvió a Bagdad. Y véase lo que averiguó. Al día siguiente de ahorcar al supuesto grano de belleza, el califa, muy trastornado todavía, llamó a Giafar y le dijo: ¿Has visto, oh mi visir, cómo ha agradecido ese grano de belleza mis bondades y el abuso de confianza que ha cometido conmigo? ¿Cómo un ser tan hermoso podría tener un alma tan fea? El visir Giafar, hombre de admirable cordura, que no podía apreciar los motivos de una conducta tan ilógica, se contentó con responder: «Oh emir de los creyentes, las acciones más raras solo son raras porque no comprendemos sus causas. De todos modos, todo lo que podemos juzgar son los efectos del acto, y ese efecto ha sido bien lastimoso para el autor, puesto que le llevó a la horca. No obstante, oh príncipe de los creyentes, el egipcio grano de belleza tenía en los ojos tal reflejo de bondad espiritual que mi entendimiento se niega a creer en el hecho comprobado por mis sentidos visuales». Oídas estas palabras, el califa estuvo una hora reflexionando y después dijo a Giafar: «De todas maneras, quiero ir a ver el cuerpo del culpable balanceándose en la horca». Y se disfrazó y salió con Giafar, y llegó al sitio en que el falso grano de belleza colgaba entre el cielo y la tierra. El cuerpo estaba envuelto en un sudario que lo tapaba por completo, y Giafar le quitó el sudario, y el califa miró, pero retrocedió enseguida, estupefacto, exclamando: «Oh Giafar, ese no es grano de belleza». Giafar examinó el cuerpo y conoció que, efectivamente, no era grano de belleza, pero no lo dio a entender y preguntó con calma: «Pues, ¿en qué conoces, oh emir de los creyentes, que no es grano de belleza?». El califa contestó: «En que era más bien bajo de estatura, y éste es alto». Giafar contestó: «Esa no es prueba. Los ahorcados se alargan». El califa dijo: «El gobernador de palacio tenía 2 lunares en las mejillas, y éste no los tiene». Giafar explicó: «La muerte transforma y varía la fisonomía». Pero el califa dijo: «Pero fíjate bien, oh Giafar, y observa las plantas de los pies de este ahorcado. Llevan tatuadas, según costumbre de los herejes sectarios de Alí, el nombre de los grandes jeques, y bien sabes que grano de belleza no era chiita, sino sunita». Ante tal comprobación, Giafar dijo: «Solo Alá conoce el misterio de las cosas». Después regresaron ambos a palacio y el califa mandó que se enterrara aquel cuerpo. Y desde aquel día desterró de su memoria hasta el recuerdo de grano de belleza. En cuanto a la esclava, segunda esposa de grano de belleza, fue llevada por el emir Khaled a su hijo gordo hinchado, y éste, que no se había movido de la cama desde el día de la venta,
se levantó resollando y quiso acercarse a ella y cogerla en brazos. Pero la bella esclava, irritada y asqueada por el aspecto horrible del idiota, sacó inmediatamente un puñal del cinturón y exclamó levantando el brazo: «Apártate o te mato con este puñal y enseguida me lo clavo en el pecho». Entonces la madre de Gordo Hinchado se adelantó, alargando los brazos, y gritó: «¿Cómo te atreves a resistir a los deseos de mi hijo, oh esclava insolente?». Pero la joven dijo: «Oh traidora, ¿qué ley permite a una mujer pertenecer a dos hombres a un tiempo? Y dime, ¿desde cuándo pueden vivir los perros en la morada de los leones?». Al oír estas palabras, la madre de Gordo Hinchado dijo: «Bueno, si así es, ya verás qué vida te daremos aquí». Y la joven replicó: «Prefiero morir a renunciar al cariño de mi amo, vivo o muerto». Entonces la esposa del walí la mandó desnudar y le quitó los buenos trajes de seda y las alhajas, y le puso encima del cuerpo una mala y vieja falda de pelo de cabra, y la mandó a la cocina, diciendo: «En adelante, tus funciones de esclava en esta casa consistirán en pelar cebollas, poner las cazuelas a la lumbre, exprimir el jugo de los tomates y hacer la masa para el pan». Y la joven dijo: «Prefiero ese oficio de esclava a verle la cara a tu hijo». Y desde aquel día trabajó en la cocina, pero no tardó en granjearse las simpatías de las demás esclavas, que no la dejaban ocuparse en nada y le hacían todo el trabajo. En cuanto a Gordo Hinchado, al ver que no podía conseguir a la hermosa esclava Yasmina, se metió otra vez en el lecho y no se volvió a levantar. Hay que recordar que Yasmina, la primera noche de bodas, quedó fecundada por grano de belleza, y a los pocos meses de su llegada a la casa del walí, dio a luz un niño varón, tan bello como la luna, al cual llamó Aslán, llorando a lágrima viva, tanto ella como las otras esclavas, porque no estaba allí el padre para dar nombre a su hijo. Su madre amamantó 2 años a Aslán, que llegó a ser robusto y muy fuerte, y cuando ya sabía andar solo, quiso su destino que un día, mientras su madre estaba ocupada, subiera los peldaños de la escalera de la cocina y llegase a la sala, en donde se hallaba rezando su rosario de ámbar el emir Khaled, padre de Gordo Hinchado. Al ver al pequeño Aslán, cuya semejanza con su padre, grano de belleza, era absoluta, el emir Khaled sintió que se le arrasaban los ojos en lágrimas y llamó al niño, y se lo puso en las rodillas, y empezó a acariciarlo enternecido, y dijo para sí: «Bendito sea aquel que crea objetos tan hermosos y les da alma y vida». Entretanto, la esclava Yasmina se enteró de la ausencia de su hijo, buscóle por todas partes enloquecida, y a pesar de las costumbres, se decidió a entrar, con la mirada extraviada, en la sala en que se encontraba el emir Khaled, y vio al niño Aslán en las rodillas del walí, entreteniéndose en meter los deditos por entre las barbas venerables del emir. Pero al percibir a su madre, el chiquitín se echó hacia adelante tendiendo los brazos,
y el emir Khaled le sujetó y dijo a Yasmina con bondad: «Acércate, oh esclava, ¿es hijo tuyo este niño?». Ella respondió: «Sí, mi amo, es el fruto de mi corazón». Y él preguntó: «¿Y quién es su padre?». «¿Es alguno de mis servidores?». Y la esclava dijo, entre un torrente de lágrimas: «Su padre es mi esposo, grano de belleza, pero ahora, oh mi amo, es hijo tuyo». Y el walí, muy conmovido, dijo a la esclava: «Por Alá, tú lo has dicho, desde ahora es hijo mío». E inmediatamente le adoptó y dijo a su madre: «Desde hoy tienes que considerar a tu hijo como mío, y cuando esté en edad de comprender, dadle a entender que nunca tuvo otro padre que yo». Y Yasmina contestó: «Escucho y obedezco». Entonces el emir Khaled se encargó, como verdadero padre, del hijo de grano de belleza, y le dio una educación esmeradísima, y lo puso en manos de un maestro muy sabio, que era un calígrafo de primer orden, y le enseñó a escribir muy bien el Corán, la geometría y la poesía. Y cuando el joven Aslan fue mayor, su padre adoptivo, el emir Khaled, le enseñó personalmente a montar a caballo, a manejar las armas, a ajustar con la lanza y a luchar en los torneos. Y de tal modo, al cumplir los 14 años, era un caballero consumado y fue elevado por el califa al título de emir, como su padre el walí. Y el destino dispuso un día que se encontraran el joven Aslan y Ahmed Latiña a la puerta de la tienda del judío Abraham. Y Ahmed Latiña convidó al hijo del emir a tomar un refresco. Cuando se hubieron sentado, Ahmed Latiña empezó a beber, como de costumbre, hasta emborracharse. Entonces se sacó del bolsillo la lamparita de oro adornada con pedrería que había robado en otro tiempo y la encendió, porque había oscurecido. En eso, Aslan le dijo: «Ya, Ahmed, es una lámpara muy hermosa, dámela». El jefe de vigilancia replicó: «Alá me libre, ¿cómo voy a darte un objeto que ha perdido ya tantas almas? Sabe, en efecto, que esta lámpara ha sido causa de la muerte de un gobernador de palacio, de cierto egipcio llamado Grano de Belleza». Y Aslan, muy interesado, exclamó: «Cuéntame eso». Entonces Ahmed Latiña le contó toda la historia desde el principio hasta el fin, jactándose en medio de su borrachera de haber sido el autor de la proeza. Cuando el joven Aslan volvió a su casa, contó a su madre Yasmina la historia que había oído referir a Ahmed Latiña, y le dijo que la lámpara estaba todavía en poder de aquel malvado. Al oír aquello, Yasmina exhaló un grito agudo y cayó desmayada. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. En el próximo capítulo escucharemos la noche 269. Esperamos que hayas disfrutado esta lectura.
Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que seas notificado cada vez que subamos nuevos capítulos. Hasta pronto.